Para iniciar hablando de la era preclásica, hablaremos sobre la escuela filosófica, la cual nos remonta hasta la antigua Grecia con el pensador Aristóteles, el primero en acuñar el término de la economía y justamente su definición. Economía, economos, estudio del hogar, viene a ser la actividad natural para satisfacer las necesidades. Actividad natural, esto viene a ser justamente la agricultura, ganadería y todas estas actividades económicas que nos ayudan a la subsistencia, es decir, supervivencia. Mientras que las no naturales vienen a ser la ganancia del dinero, la acumulación de riquezas, como puede ser el comercio. Todo esto lo vamos a medir en base a una unidad, que es la moneda. Estas hechas a través de los minerales de cobre, plata, oro, zinc, entre otros muchos, que hasta hoy en día perduran y justamente nos ayudan como un medio de intercambio o un acumulador de valor. Ahora hablaremos de la escuela escolástica, la cual también toman al filósofo, el fundador Aristóteles, para fundamentarse en las verdades de la relación cristiana. Ellos se apoyan en la religión y empiezan a separar a la economía como una ciencia, lo cual está muy bien correcto, pero con el error de que lo basaron en justamente la religión. Ellos dieron mucha importancia a la justicia y también decían que el interés era permitido mientras que la usura prohibida. El interés era la liquidación extra que podía hacer el prestamista por su servicio, pero cuando sobrepasaba o era sobre extraordinario, eso ya era usura y eso ya estaba prohibido o mal visto. Renombres de la escuela vienen a ser Alberto Magno, que es un antecedente de lo que viene a ser el valor y el trabajo, que se tienen que basar justamente al costo para poder darle su producto. Algo como Karl Marx, pero ambos en fracaso en práctica, y Tomás de Aquino que nos indicó el precio que varía con la necesidad, el primero en hacerlo, y acá ya hablamos de la variedad según el valor de la necesidad, el mercado que es contrario a la justicia y la asimetría de la necesidad. A mayor esfuerzo del vendedor puede aumentar el precio, pero si la necesidad del comprador es demasiada, puede mantenerse. Fisiocrática, conocido como el gobierno de la naturaleza, en una respuesta hacia el mercantilismo. Su representante es Francois Quesnay, quien afirmaba en su teoría que la tierra es la fuente de riqueza. Una de sus características es que el gobierno no da lo que son impuestos y que la tierra es la única fuente de riqueza y que los agricultores tienen que aprovechar todo esto, dada por las leyes de la naturaleza. Lo que tenemos en él es que prácticamente los principales fuentes de producción en esta teoría económica son los campesinos y los agricultores. Se caracteriza por sus tres grupos, que son los nobles, los cleros, los agentes productivos, que en este caso son los campesinos, y los estériles, que son el grupo de comerciantes y gente común. Lo que tenemos en ellos es que en la respuesta mercantilista, él creía que esta teoría económica estaba dañando a las naciones. Y él quería que todo sea mayormente, que no esté impuesto hacia un Estado. Gracias a las leyes de la naturaleza se puede obtener diferentes productos. Continuamos con el mercantilismo. El mercantilismo se originó entre los siglos XVI y XVII en Europa, tras la caída del feudalismo y el nacimiento de la burguesía, gracias a que hubo un aumento significativo en la producción y un auge en la tecnología de la época. Tiene como principio que el enriquecimiento de un país está basado en la acumulación de metales preciosos, además que fue aplicado durante toda la Edad Moderna, y pues gracias a él aparecieron los famosos estados-nación y conflictos entre el Estado y la Iglesia por el control de la economía. Ahora continuamos con las clásicas, comenzando por la clásica, la cual habla sobre que el libre mercado es una forma natural del funcionamiento de la economía y esta nos va a llevar al progreso y a la prosperidad. El concepto fue introducido por Adam Smith en su libro Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Este concepto se amplió después con el capitalismo, que fue dominante en la época, además con la revolución industrial, los cuales generaron un cambio socioeconómico. Sus principios son que el libre mercado dice que va a ser, posteriormente va a dar como resultado la asignación óptima de los recursos. Además, los precios se ajustan de manera natural a la alza y baja. La política monetaria y fiscal es ineficaz y el valor de la producción está determinada por la cantidad de trabajo.
Pasamos con la marxista, que es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales. El concepto lo da Karl Marx y su compañero. Más que todo se centra en criticar al capitalismo, porque dice que es un sistema socioeconómico erróneo, porque lo que hace es reforzar la diferencia entre las clases sociales y además aumenta la fomentación al poder económico de la burguesía. Sus principales características son eliminar las clases sociales, abolir la propiedad privada, reducir el consumo de los productos. Habla sobre la autoeficiencia, que es cuando un país simplemente solo necesita los bienes que él produce, no de otros extranjeros. Dice que los medios de producción y de comunicación son del Estado, porque para ellos el Estado es lo mismo que el pueblo, y además habla del valor del trabajo por horas de producción. Seguimos con la economía postclásica. Comenzamos con el neoclásico o el neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y su culto a la razón, interpretados como modelo para la construcción de la modernidad. El propósito y fin del neoclasicismo era la educación, la moralización y la sociedad, con las que miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores de esa época creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, culta, moral y progresista que superara la ignorancia, ya que veían como madre a la intolerancia y al dogmatismo. Aunque en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario. Al menos en su primera etapa, los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, el progreso y la moral. Luego seguimos con la keynesianía. Durante la Gran Depresión de los años 30, de la teoría económica del momento no pudo explicar las causas graves del derrumbe económico que hubo, ni tampoco supo brindar una solución adecuada para reactivar la producción y el empleo. Sino fue cuando entonces el economista británico John Maynard Keynes encabezó una revolución del pensamiento económico que descalificó una idea vigente de que el libre mercado generaría pleno empleo. Es decir, que toda persona que buscara trabajo lo obtendría siempre y cuando los trabajadores flexibilizaran sus demandas salariales. El principal postulado de la teoría de Keynes es que la sumatoria del gasto de los hogares, de las empresas o del gobierno sea el motor más importante de la economía. Los economistas keynesianos justificaban la intervención del Estado mediante políticas públicas orientadas a lograr un empleo y una estabilidad de precios. Ahora vamos a hablar sobre el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es el poder de los grandes. ¿Qué quiere decir esto? De las empresas. Lo que se viene acá es oferta y demanda. También es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Ahora, el origen se dio más o menos, surge como una reacción a la intervención del Estado como garante de mayor justicia social. Es decir, que el Estado benefactor tomó fuerza gracias a los desblaques en la economía capitalista en el siglo XX. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismos referentes a la organización de la sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características del neoliberalismo, que vendría a ser la liberación del comercio. Acá el neoliberalismo sugiere la eliminación o flexibilización de restricciones comerciales, el libre mercado, como resulta de la desregulación de las normas comerciales y la poca o nula intervención del Estado. Férreas políticas fiscales. Esta medida incluirá la reducción del gasto público, la flexibilidad en la legislación laboral. Con esto se busca que las empresas creen sus propios parámetros en cuanto a la contratación de empleados. Un claro ejemplo podría ser las empresas actuales mineras, ejecutan tanto lo que es la pensión, la mensualidad, tasa de natalidad y escolaridad.
políticas monetarias antidevaluatorias. En este sentido, el neoliberalismo propone la restricción de la masa monetaria, privatización de las empresas públicas. En esta medida se pretende recortar el gasto público y disminuir la burocracia. Un claro ejemplo vendría a ser en el gobierno de Fujimori, se dio lo que son las service. Son empresas o contratas que contratan una cierta población, dando un cierto trabajo a esa población, por lo que se desgastaría lo que vendría a ser, lo que no se beneficia, a lo mejor vendría a ser la CTS, lo que es la pensión, todo eso.